Astrocábala Cósmica, por Tristán Job. Astrocábala Cósmica, episodio 143. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala, y lo hacemos de forma amena, directa, clara, que puedas entender y sobre todo que puedas practicar todos los días. Este es el episodio 143, es lunes 19 de julio de 2021. Esto es Reflexiones Cósmicas y hoy hablaremos de ¿cuál es tu duelo? Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años inmerso en esos temas y más de 11 libros publicados. Además, hoy quiero decirte también, recordarte como siempre, que en mi página web tristanjob.com podrás pedir una consulta conmigo para que podamos trabajar tu carta astral y así te ayude a definir cuál es tu objetivo y a través de la astrología cabalística que puedas saber cómo solucionar tus problemas, sabiendo también cuáles son tus herramientas personales. A veces nos hacemos líos y no sabemos exactamente cómo somos porque nadie nos lo ha explicado. Pues ahí estoy yo para explicártelo. Y además siempre busco la parte positiva de la vida, que lo sepas. O sea, que no tengas ningún miedo a que te diga nada malo porque no es mi forma de ser. Por lo tanto, yo siempre le doy la vuelta a las cosas y todo es bueno porque lo que hago es encauzar y encaminar a la persona para que sepa cómo utilizar sus herramientas. También encontrarás en esa página tristanjob.com productos de crecimiento personal únicos en el mundo mundial, como por ejemplo el árbol de la vida personalizado. Y también puedes encontrar el cuadro personalizado de tus ángeles de la cábala. Además, he acabado ya un curso que es lo más completo del mundo mundial en astrología cabalística. Más que nada porque no hay nada igual, o sea que en el mundo no vas a encontrar ninguno igual. Y en ese curso te enseño a manejarte con la astrología y te enseño sobre todo a que puedas analizar tu propia carta astral y la de las personas que te rodean. Por lo tanto, solo tienes que irte a tristanjob.com/astrocurso y allí verás de qué va el curso y allí te explico, está todo el índice y está todo explicado. Y bueno, dicho esto, pues arrancamos ya con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar del tema, hemos dicho, del duelo. El título que le había puesto es ¿cuál es tu duelo? Y me ha parecido un tema interesante porque el otro día le daba vueltas al asunto y claro, yo decía, a ver, normalmente nosotros asociamos el duelo a una pérdida física. O sea que pensamos en una persona que hemos perdido a nivel físico y entonces uno tiene que generar un duelo por esa pérdida. Pero en realidad el duelo deberíamos realizarlo por cada pérdida emocional, porque cada una de las pérdidas que nosotros tenemos en nuestra vida requiere un duelo. Y tenemos a diario pérdidas. Algunas tienen más importancia que otras. Evidentemente las que no tienen importancia, a las que no les damos importancia porque no nos remueven casi nada, pues esas las podemos dejar un poco más de lado. Pero las que sí mueven en nosotros algo a nivel emocional, esas las tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que tomarnos el tiempo necesario para poder hacer ese proceso. Porque claro, el duelo en realidad es un proceso en el cual nosotros lo que hacemos es tomar conciencia de una realidad. Cuando nosotros tenemos una pérdida en cualquier ámbito de nuestra vida, eso genera, de alguna forma, genera como una especie de vacío en nosotros. O sea que ahí hay un vacío que nos viene y que nos dice, bueno, pues ahí hay algo que nos falta, ¿vale? Entonces hay que rellenar ese vacío. Pero claro, ¿qué hacemos normalmente nosotros? Rellenamos los vacíos como aquí decimos que la mancha de la mora con otra mancha se quita. Y claro, es evidente que si le pones otra mancha encima de la mancha de la mora no verás la mancha de la mora, pero eso no significa que no tengas mancha, tendrás dos manchas. Por lo tanto, el duelo es algo que nosotros tenemos que realizar a nivel consciente porque tenemos que liquidar aquello que nos genera lo que hemos perdido. Si nosotros no liquidamos o aposentamos o tranquilizamos o calmamos esa emoción que nos ha generado esa pérdida, entonces significa que nosotros tenemos ahí algo enganchado en nosotros. Claro, el problema es que cuando nosotros no tomamos el tiempo necesario para poder hacer ese proceso de pérdida, entonces nosotros estamos acumulando. ¿Y qué sucede? Que entonces interfiere en otras funciones. O sea, hace un poco la imagen que me venía, era un poco la imagen del ordenador. Si vosotros estáis trabajando en el ordenador y tenéis 17 ventanas abiertas al mismo tiempo, aquello os chupa memoria.
Y entonces, como chupa memoria, ralentiza entonces los procesos del ordenador. Incluso puede llegar un momento que ese ordenador se paralice, que no vaya hacia adelante o que tarde mucho en hacer un nuevo proceso porque le estáis abriendo un nuevo programa cuando ya hay 10 o 12 abiertos. Entonces sucede lo mismo con los duelos. Si nosotros no liquidamos lo que hemos dejado pendiente porque hemos tenido una pérdida determinada, entonces lo que nos sucede es que se nos ralentizan las demás funciones y entonces no funcionamos de forma adecuada. Y claro, no somos conscientes de por qué no estamos funcionando de forma adecuada. No nos damos cuenta que tenemos demasiadas ventanas abiertas. Por lo tanto, lo que yo sugiero es que tomemos nuestro tiempo para hacer la liquidación, pero para eso, ya digo, tiene que haber una toma de conciencia. Y entonces, cuando hay una pérdida, imaginemos, por ejemplo, que estamos realizando, para no entrar ya en el tema físico, que ese ya lo entiende todo el mundo, imaginemos que estamos realizando un proyecto y que ese proyecto en un momento determinado nos viene el jefe y nos dice, mira, este proyecto lo abortamos por falta de dinero. Y entonces nosotros habíamos puesto ahí toda la ilusión, todas las ganas, todo el empuje para que aquello saliera adelante. Lo habíamos trabajado muchísimo durante meses y ahora de golpe nos dicen, venga, financiación cero, se acabó. Y nos lo liquidan. Claro, aquí dices, venga, pues ahora pasa al siguiente proyecto. No, no pases directamente al siguiente proyecto. Claro que tendrás que seguir trabajando, pero tienes que tomarte tu tiempo para asimilar aquello, para tomar conciencia, para saber lo que has aprendido o no en el proceso aquel, para ver lo que has sacado de aquel proceso y para ver el pozo que te queda. Porque muchas veces nos queda ahí una rabia entonces en contra del jefe porque no entendemos que la financiación nos la hayan quitado a nosotros y en cambio al compañero de al lado que está haciendo algo que a nosotros nos parece mucho más chorra, pues resulta que aquello le dan la financiación a tope. Y entonces decimos, ya, claro, ese es porque lo he enchufado, claro, es el sobrino del jefe, y empezamos a crearnos nuestras paranoias cuando en realidad nos importa un bledo. 3 pitos y 4 flautas. Me da lo mismo que aquel sea el hijo del jefe o que sea el presidente del gobierno. O sea, me han quitado el proyecto no va hacia adelante. Tengo que hacer mi duelo para liquidar dentro de mí ese proyecto. Tengo que tomar conciencia de qué ha generado en mí esa situación y ver a ver qué es lo que pasa, cuál es el siguiente paso. Lo mismo me sucede, por ejemplo, si yo pierdo un amigo en un momento determinado. O sea, imaginemos que yo estoy en una relación de amistad y que llevo esa relación de amistad desde hace 15 años y que resulta que ahora me doy cuenta que esa persona ya no sigue las mismas dinámicas que yo. Por lo tanto, esta me pide de ir todos los fines de semana a la discoteca y yo ya estoy hasta el copón de la discoteca, ya no quiero. Y cuando le digo que no se enfada conmigo cada vez, hasta que al final esa relación pues se va a ir a la Barranquilla, como dice el de la canción, y tal, como se va al Caimán. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando se va a la Barranquilla, aquello me duele. Me duele por dentro porque pienso, acabo de perder un amigo. Pero claro, ese amigo tiene que seguir su trayecto igual que yo tengo que seguir el mío. Por lo tanto, tengo que elaborar esa pérdida dentro de mí, tengo que tomar conciencia de aquello y tengo que pasar página de alguna forma. Tengo que ir al siguiente nivel. Porque si yo me quedo enganchado en ese nivel, si yo me quedo enganchado en la pérdida, entonces, claro, me costará mucho más entonces hacer nuevos amigos, por ejemplo. Es decir, pasar al siguiente nivel. Lo mismo me pasa muchas veces con las relaciones sentimentales, que son las que más nos pesan y las que más tenemos que hacer duelo. ¿Por qué? Porque cuando liquidamos una relación sentimental, si nosotros no hacemos el duelo adecuado para poderla liquidar, entonces cuando nos tomemos la otra relación, que a veces lo hace la gente, o sea, por despecho, se relacionan con otra persona o tienen relaciones rápidas con otra persona. Pero claro, a esa otra persona no le van a dar lo que le tenían que dar. Y en una parte de ellos lo saben, consciente o inconscientemente lo saben. Porque lo estás haciendo por despecho, lo estás haciendo porque estás enfadado, porque la otra se te fue con otro y te montó ahí la película y entonces tú ahora has decidido que todas las mujeres son malas o que todos los hombres son malos y entonces vas a empezar a jugar ahí, a jugar con todos. Pero claro, simplemente eso viene dado porque no has hecho tu proceso de duelo y por lo tanto estás ahí con el dolor ahí enganchado sin quitártelo de encima y no sueltas. Y claro, es muy difícil la próxima relación si tú no has soltado la anterior. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, y es que el duelo no puede eternizarse. No es algo que tenga que durar in eternum, sino que el duelo tiene que superarse. Por lo tanto, tenemos que hacer el tiempo necesario, la toma de conciencia de la pérdida, y luego tenemos que dejar marchar a la otra persona, o a la situación, o al proyecto, o a lo que sea. O sea que, porque ya digo, la pérdida no puede cubrirse con otra historia. No es aquello de colocarle otra cosa delante y decir, bueno, pues entonces así me olvido de la anterior. No, no tengo que olvidarme de la anterior. La anterior forma parte de mi bagaje emocional y de mi bagaje existencial. Por lo tanto, yo no tengo que liquidar nada en mi vida. Lo único que tengo que hacer es liquidar la emoción que me genera esa situación. Es decir, nosotros generamos experiencias y esas experiencias se asocian con emociones. Porque una experiencia sin emoción no tiene ningún gusto, no tiene placer, no tiene chicha. Y por lo tanto normalmente no la llevamos adelante. Entonces, para poder llevar una experiencia adelante necesitamos que vaya asociada con una emoción. Ahora bien, una vez la experiencia terminó, es decir, la relación con la persona X ha terminado, significa que tiene que terminar junto con aquella experiencia, tiene que terminar la emoción.
No puedo continuar la emoción sin la experiencia, porque no tiene ningún sentido. Y eso es lo que hace la gente cuando está atada a un sentimiento. Me han hecho daño. ¡Ay, qué daño me han hecho! Y le vas explicando a todo el mundo el daño que te... Pero ese daño ya está. O sea, no sé, es como explicarle a alguien... Mira, yo me acuerdo que cuando tenía 10 años me corté. Me acuerdo una vez mi hija cómo lloraba cuando le iba a poner alcohol. Digo, cariño, pero si todavía no te he puesto el alcohol. Dice, sí, pero me dolerá mucho. Pues ahora imaginemos que viene mi hija y me dice, es que me acuerdo, papá, cuando tenía 10 años que tú me pusiste el alcohol en esa herida. Digo, ¿y todavía tienes esa emoción? ¿Todavía guardas la emoción del dolor? Claro, le doy una patada en el culo a mi hija si me viene con eso. O sea, no es natural, no es normal que todavía guardes el dolor de la herida que tuviste hace 10 años. Pues eso es lo que hacemos nosotros normalmente, y normalmente lo pongo entre comillas, a nivel emocional. Cuando generamos una pérdida, porque la persona que ya nos deja o nosotros la dejamos, se genera esa situación, guardamos allí en una parte de nosotros esa emoción. No, tienes que guardar experiencia, no la emoción. Por lo tanto, la experiencia que viviste, esa sí vale la pena, tanto de un lado como del otro, tanto lo que te hicieron de bien como de mal, porque todo es experiencia. Eso sí lo tienes que guardar para intentar no volver a repetir exactamente la misma experiencia, porque al final es absurdo. Cuando has aprendido una cosa una vez, no te hace falta 17 veces. O sea, si tú sabes clavar un clavo, no necesitas clavar 1000 clavos más para estar seguro que sabes clavar un clavo. Ya sabes clavar un clavo, ya está. Entonces ya te das cuenta que cuando le das de cierta manera se te tuerce, que depende del tipo de clavo se te va, que si no le das bien a la cabeza pues igual te das con el dedo. Yo qué sé, todas esas cosas que pasan cuando clavas un clavo. Entonces una vez lo has aprendido, ya está. Superas esa película y pasas al siguiente nivel. Y de eso se trata. Entonces, ya digo, la pérdida no debe cubrirse con otra historia que nosotros le pongamos delante, sino que simplemente debe dejarse marchar. Entonces, os voy a dar un pequeño ejercicio muy simple para que podáis de alguna forma liquidar. O sea, ese sería el punto final, digamos, del duelo. El duelo simplemente es la toma de conciencia de una realidad. De decir, he perdido esto por el camino. Vale, besitos, gracias por lo que me ha dado. Ahora, ¿cómo hago para soltar a esa emoción que tengo guardada? Pues yo, por ejemplo, le digo muchas veces a mis clientes que hagan un ejercicio que les ha funcionado. Y que es simplemente el hecho de imaginarte que, por ejemplo, aquella persona que tú tienes que soltar, que tienes que dejar ir, imagínate que es un globo. Imagínate, y eso lo ideal sería hacerlo en un lugar abierto, en un lugar si podemos ir a la playa, a la montaña o como mínimo a un parque, no hacerlo en casa, sino hacerlo en un lugar que sea abierto, porque para que esa energía pueda salir. Y entonces imaginaos que tenéis esa emoción a la que tenéis que dar salida, la tenéis colocada dentro de un globo y tenéis el globo cogido ahí con la cuerda y tal. Y entonces, pues cogéis ese globo y en un momento determinado lo soltáis y imagináis cómo ese globo vuela, lo miráis y veis cómo se va alejando y dices, venga, besitos para ti y que tengas un viaje maravilloso. Eso, por ejemplo, lo utilizo mucho con las personas. Cuando una persona, por ejemplo, pues pierde, yo qué sé, pierde a su padre o pierde a su madre o a su pareja o a quien sea. Entonces, que lo estás ahí enganchando y que estás ahí todos los días pensando en esa persona, intentando que no se te vaya de tu lado, tienes que hacer lo contrario. Tienes que soltarla y dejarla libre. Y decirle, vuela, vuela, como el globo. O sea, dejarla ir, sentir la emoción de dejarla ir. Y cuesta, ya digo que no es fácil. A la gente cuando le digo al principio dice, no, yo no quiero soltar el globo. Y entonces te das cuenta de las resistencias que tienes y ahí tomas conciencia de una serie de cosas interesantes sobre ti. Pero una vez dejas ir el globo y ves cómo el globo se aleja y ves cómo el globo es libre, el liberar al otro te libera a ti. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos ese duelo en cualquier circunstancia, en cualquier cosa que nos haya atado en la vida, nosotros nos estamos liberando. Y esa es la clave principal de la película.